Vamos a estudiar una partida muy interesante. La partida comenzó con las jugadas D4, caballo F6, alfil F4 y ahora las negras hicieron la jugada C5, atacando inmediatamente el punto D4. Si las negras quieren atacar el centro de las blancas con esta jugada, lo mejor es hacerlo inmediatamente sin hacer antes E6 o D5. De esta manera fuerzan más las respuestas de las blancas. Por ejemplo, ahora sería mala caballo F3 porque las negras continuarían C por D4 y en caso de que las blancas contesten caballo por D4, entonces las negras contestarían E5 atacando al caballo y el alfil y las negras ganan, ya que después de alfil por E5 las negras continuarían dama A5 jaque y luego van a capturar el alfil en E5 y las negras han ganado una pieza. Si después de la jugada C5 las blancas contestan C3, también sería mala porque las negras pueden hacer dama B6 amenazando capturar en B2 y si ahora las blancas responden con la típica respuesta dama B3, entonces las negras continuarían C por D4 y si ahora las blancas no quieren debilitar sus peones, entonces tendrían que cambiar damas con dama por B6, pero después de A por B6, ahora sería un error C por D4 porque las negras continuarían caballo C6 y están amenazando capturar el peón de D4. Después de E3, las negras continuarían caballo B4 y están amenazando capturar en A2 y también dar jaque en C2 que ganaría. Las blancas tendrían que contestar caballo A3 para defender las dos amenazas, pero las negras continuarían D6 e igualan completamente la posición. Y si después de la jugada A por B6 las blancas contestan alfil por B8 intentando deshacerse del caballo negro, entonces las negras continuarían D por C3 y luego van a capturar el alfil, ya que ahora las blancas no podrían retirar su alfil, por ejemplo con alfil E5, porque entonces las negras continuarían torre por A2 y ganan, ya que la torre blanca está amenazada, así que única sería torre por A2, pero las negras continuarían C2 y las negras amenazan tanto capturar el caballo como avanzar el peón y coronar y las blancas están indefensas. Por eso, después de la jugada C5, la mejor jugada para las blancas es seguramente E3. Ahora las negras continuaron dama B6, atacando rápidamente contra el débil punto B2, y ahora las blancas hicieron la típica jugada caballo C3, entregando el peón de B2, con idea de que después de dama por B2, ahora las blancas pueden continuar caballo B5 y están amenazando dar jaque en C7 que ganaría la torre de A8. Ahora la mejor defensa es caballo D5, defendiendo el punto C7 y amenazando en algún momento capturar el alfil de F4. El problema de esta variante para las negras es que las blancas pueden conseguir tablas con la jugada torre B1 que atacaría a la dama negra. Después de dama por A2, las blancas pueden repetir posiciones con torre A1 atacando nuevamente a la dama negra, que solamente puede ir a la casilla B2, y después de dama B2, las blancas pueden continuar torre B1 y así sucesivamente y conseguir tablas. En la partida, sin embargo, después de la jugada caballo D5, las blancas no quisieron repetir posiciones e hicieron la jugada A3, que controla la casilla B4 y está amenazando torre B1 para encerrar a la dama negra. Por ejemplo, si ahora las negras hicieran caballo C3, atacando a la dama blanca y amenazando capturar el caballo de B5, las blancas continuarían caballo C7 jaque y después de rey D8, las blancas continuarían dama C1 y están amenazando capturar la dama negra y también capturar la torre de A8. Después de dama por C1 jaque, las blancas continuarían torre por C1 y luego van a capturar la torre y las blancas quedan con ventaja. Ahora la única opción para las negras sería E5, intentando bloquear la acción al alfil blanco y amenazando capturar el alfil y también capturar el caballo en C7. Pero después de alfil por E5, ahora las negras harían D6, atacando nuevamente al alfil y al caballo, pero las blancas continuarían caballo por A8 y después de D por E5, las blancas continuarían D por E5 y las blancas tienen calidad de ventaja y están amenazando caballo E2 para expulsar al caballo negro de C3 y luego poder continuar con torre D1 jaque para luego poder liberar su caballo a través de la casilla C7. Por eso en la partida después de la jugada A3, las negras hicieron A6, tratando rápidamente de expulsar al caballo de B5, a lo que las blancas contestaron torre B1 atacando a la dama negra y después de dama A2, que es la única casilla disponible,
Ahora las blancas todavía podían hacer tablas con torre A1 y después de dama B2 las blancas repetirían posiciones con torre B1 y así sucesivamente. Sin embargo, después de la jugada dama A2, las blancas continuaron dama C1 y están amenazando torre A1 que encerraría a la dama negra. Así que la única opción para las negras es sacrificar la dama por torre y caballo. La partida siguió a por B5 y después de torre A1, las negras continuaron dama por A1 y después de dama por A1, las negras han sacrificado a la dama por torre y caballo y tienen un peón como compensación. Sin embargo, las blancas están amenazando capturar el peón en B5 o también el peón en C5. Y ahora sería un error B4, intentando defender el peón y amenazar capturar en A3, porque las blancas continuarían alfil por B8 y después de torre por B8, las blancas continuarían E4, amenazando capturar al caballo negro de D5 y las blancas están ganando. Por ejemplo, no sería posible caballo F6, porque las blancas continuarían A por B4 y después de C por B4 las blancas continuarían dama A7 y van a capturar la torre de B8 que ha quedado indefensa. Y si después de la jugada E4 las negras continúan caballo C7 intentando acercar el caballo para defender a la torre, entonces las blancas continuarían A por B4 y después de C por B4 las blancas continuarían dama A5 y las blancas amenazan capturar el caballo negro en C7 y también el peón de B4. Las blancas están mejor. Por eso en la partida, después de la jugada dama por A1, las negras hicieron caballo C6, desarrollando su caballo y evitando que el alfil blanco lo capture, a lo que las blancas contestaron alfil por B5, capturando un peón. Si ahora las negras hicieran caballo por F4, entonces las blancas contestarían alfil por C6 y después de B por C6 las blancas continuarían E por F4 y después de C por D4 las blancas continuarían dama por D4 y en caso de que las negras hicieran torre por A3 las blancas continuarían caballo F3 y la dama blanca controla la casilla A1 para evitar que la torre negra dé jaque y luego las blancas se van a enrocar y las blancas están mejor. Tienen la dama muy bien centralizada que hace muy difícil que las negras puedan desarrollarse, ya que si el alfil se desarrolla hacia el centro, las blancas capturarían en G7 y las negras no pueden desarrollarse por el fianchetto porque entonces la torre de H8 quedaría indefensa. En la partida, después de la jugada alfil por B5, las negras hicieron C por D4, a lo que las blancas contestaron alfil por C6 y después de B por C6 las blancas continuaron dama por D4 y ahora las negras hicieron la jugada F6 con idea de avanzar E5 y atacar a la dama y al alfil blanco. La partida siguió C4 contraatacando contra el caballo negro de D5 y si ahora las negras hicieran E5 entonces las blancas podrían sacrificar una pieza con alfil por E5 y después de F por E5 las blancas continuarían dama por E5 jaque y si ahora las negras se defienden con caballo E7 entonces las blancas continuarían caballo F3 y después de torre por A3 ahora las blancas se enrocarían y las blancas tienen ventaja debido a la falta de desarrollo de las piezas negras. Las blancas pueden continuar con la maniobra caballo G5, caballo E4 y caballo D6 que daría jaque al rey y también pueden incorporar la torre al ataque a través de la columna B invadiendo en territorio enemigo. Por eso en la partida después de la jugada C4 las negras no hicieron E5 sino que hicieron caballo por F4. Las blancas continuaron E por F4 y ahora lo mejor sería torre por A3 y después de caballo F3 las negras podrían continuar E6 y después del enroque de las blancas las negras podrían continuar alfil E7 y luego van a poder enrocarse y parece que tienen una posición sólida y se defienden. Sin embargo en la partida después de la jugada E por F4 las negras hicieron E5, una jugada un poco arriesgada ya que abre el juego y el rey negro todavía está en el centro. La partida siguió F por E5 y ahora no sería posible F por E5 porque las blancas harían dama por E5 jaque y el rey negro se ve obligado a perder el enroque, así que las blancas tendrían ventaja. Por eso después de la jugada F por E5 las negras hicieron alfil por A3, desarrollando rápidamente el alfil para tratar de enrocarse, a lo que las blancas contestaron E por F6, ahora las negras se enrocaron y parece que las negras han conseguido finalmente enrocarse con su rey y sus piezas empiezan a cobrar actividad.
Ahora lo correcto para las blancas sería hacer f por g7, debilitando el enroque negro y amenazando capturar a la torre de f8. La partida podría seguir alfil b4 jaque, y después de rey d1, ahora sería un error capturar en f2, porque después de torre por f2, las blancas continuarían dama por f2, y después de torre a1 jaque, las blancas continuarían rey e2, y después de torre a2 jaque, las blancas continuarían rey f3, y después de torre por f2 jaque, rey por f2, las blancas tienen calidad de ventaja y tendrían mejor final. Y si después de la jugada rey d1, las negras hacen torre f7 para defender su torre, las blancas continuarían c5 y están amenazando capturar el alfil de b4 y luego van a poder hacer caballo f3 y las piezas negras empiezan a descoordinarse. Por ejemplo, después de torre b8 para defender el alfil, las blancas podrían continuar caballo f3 y ahora sería un gravísimo error capturar el peón con torre por g7 porque las blancas continuarían dama e5 y están amenazando capturar la torre en b8 y también amenazan dama e8 que sería jaque mate. Así que las blancas ganan. En la partida, sin embargo, después del enroque de las negras, las blancas hicieron caballo e2, a lo que las negras contestaron alfil b4 jaque y después de rey d1, ahora las negras hicieron torre por f6 y parece que todo está en orden en la posición de las negras. Las blancas continuaron c5 amenazando capturar el alfil de b4 y después de torre b8 para defender el alfil, las blancas continuaron caballo g3 intentando activar el caballo. Las blancas están amenazando caballo e4 que atacaría a la torre negra y también amenazaría con ocupar la casilla d6. Así que las negras contestaron d5 para controlar la casilla e4 y ahora sería un error c por d6 porque las negras continuarían torre por d6 clavando a la dama blanca y las negras ganarían. Así que por eso en la partida, después de la jugada d5, las blancas hicieron dama e5 amenazando capturar la torre en b8, pero las negras contestaron torre f8 defendiendo la torre por medios tácticos, ya que ahora no sería posible dama por b8 porque las negras continuarían alfil g4 jaque y atacan a la descubierta a la dama blanca, así que las negras ganarían. Por eso en la partida, después de la jugada torre f8, las blancas continuaron f3 para defender el peón de f2 y evitar el jaque del alfil negro, así que las blancas vuelven a amenazar capturar la torre en b8. Por eso las negras hicieron torre b7 para defender la torre, a lo que las blancas contestaron dama d6 amenazando capturar el peón de c6. La partida siguió torre f6 para defender el peón y después de dama d8 jaque, las negras contestaron torre f8, a lo que las blancas respondieron dama d6 volviendo nuevamente a amenazar el peón de c6. Las negras repitieron posiciones con torre f6 y después de dama d8 jaque, las negras contestaron torre f8 y después de dama d6, una vez que las blancas perdieron la oportunidad de obtener ventaja hace unas cuantas jugadas, ahora se conforman con la repetición para obtener tablas. Sin embargo, ahora las negras hicieron la jugada alfil d7, que es la jugada correcta, que consigue defender el peón de c6 y las negras están un poco mejor. Ahora lo correcto para las blancas sería hacer la jugada rey c2 para tratar de poner en juego a la torre. Sin embargo, las blancas ya no tienen ventaja. Por ejemplo, las negras podrían hacer torre f6 para expulsar a la dama blanca y después de dama e5, las negras podrían continuar torre e6 volviendo a atacar a la dama blanca y después de dama d4, las negras podrían continuar alfil e8 para luego activar su alfil a través de la casilla g6 y luego hacer torre b5 para capturar el peón de c5 y las negras están mejor. Sin embargo, en la partida, después de la jugada alfil d7, las blancas continuaron caballo h5 y ahora las negras podían haber obtenido una ventaja muy grande con la jugada torre e8 que amenazaría la maniobra alfil c3 y alfil e5 que encerraría a la dama blanca. Sin embargo, en la partida, después de la jugada caballo h5, las negras hicieron alfil c8, que es una jugada que no se comprende porque ahora las blancas podrían hacer dama por c6 y ganarían. Sin embargo, después de la jugada alfil c8, las blancas repitieron posiciones con caballo g3 y se acordaron las tablas. Una partida realmente instructiva.